All right. Hello, everyone. Happy New Year. We're so excited, Lourdes and I, to welcome you back. And we start with our news bulletin for January 4th. Mil gracias a todos por estar con nosotros en este año nuevo. Y Lourdes y yo vamos a darle la bienvenida a este nuevo año con la información de esta semana. Can you make me co-host so I can let people in? Oh, sure. And also, can you mute? Because okay. See. Okay. Very good. All right. So, de nuevo, vamos a hacer con las normas de la reunión. So we're going to go over again the norms. Please, if your name does not appear on your screen, to please text it in the chat. So if it shows up as iPhone or a Galaxy or something like that, if you can just put your name on the chat, that will be very helpful. Also, if you can keep your microphone silenced during the presentations, you can always text your questions during the presentation and Lourdes will be answering them. And for personal questions that just related to your child, remember that for privacy issues, we cannot discuss them. This meeting is recorded, but you can always reach out to us and we can discuss it one-on-one because we really are here for you and to help you. Normas, les recuerdo que si su nombre no aparece en la pantalla, solo aparece como iPhone o Galaxy o algo por el estilo, o usuario de Zoom, si por favor pone su nombre en el chat para así nosotros saber que usted está presente. Y por favor mantenga el micrófono apagado y puede enviar sus preguntas a través de texto en el chat durante la presentación y Lourdes se lo va a responder. Y si tiene alguna pregunta personal, recuerde que nosotros no lo podemos discutir ya que esto está siendo grabado y por asuntos de privacidad tenemos que preservar la privacidad de todos los niños y por eso no lo podemos discutir, pero si usted nos llama directamente podemos hacer una cita y estamos aquí para servirle y para ayudarlo personalmente. Okay, so the agenda for today is important dates. We're going to talk about our open house, literacy news, safety. We had a survey, so I want to share the results from the survey. And we start today the 8th grade meet and greet, and we're going to remind you about the parent workshops that are happening and other events in our community. Okay, so la agenda de hoy, fechas importantes. Vamos a hablar de la casa abierta, desafío de lectura, encuesta de seguridad. Ya recibimos los resultados de la encuesta que ustedes hicieron, así que mil gracias por participar. Y hoy empezamos nuestro grupo de afinidad de 8º grado y vamos a hablar también sobre talleres que vienen y eventos de la comunidad. Okay. All right. So, see, I'm getting some feedback when I speak. So I don't know. Lourdes, are you muted? I'm muted. Yeah. Okay. Got it. All right, so important dates. So January 10 is our CCS Parent Series, College and Career Success. And this is very important for 11 and 12th grade parents as it's a transition to college or life after you graduate from high school. January 13 is the end of the high school semester 1. So please make sure your child's catching up on their assignments to track progress on Alma. If you're not connected to Alma, please connect with her and she's going to put her number on the chat. January 16 is Martin Luther King Day, so the school is closed. January 17, the middle school teachers start entering grades for trimester 2. That means that you have up to that day to catch up with any assignments that your child may be missing. So again, so important for you to keep track on how your child's progress on Alma. January 17th to the 20th is our Alumni Week, and it's a very exciting day when we have Career Day, we have the
different people coming from, professionals coming to talk to the kids about their professions, get them excited about life, to see beyond the day-to-day. We're going to have a college fair. We're going to have visit from our alumni, and fun activities for everyone. Ok, de fechas importantes que se acercan, el 10 de enero empieza la serie para padres, o sea, continúa y de camino a la universidad, y este exactamente es para los niños que están en 11 y 12 grado. O sea que si su niño está en 11 o 12 grado, por favor, le recomendamos mucho que venga a las 5:30 por Zoom, ya que es a través de hablan de la transición y el apoyo que nosotros ofrecemos en la transición a la universidad o después de que se gradúan. El 13 de enero es el final del primer semestre de la secundaria, así que por favor asegúrese que su niño esté al tanto con todo, sus tareas, sus proyectos, ya que después de eso no puede cambiar las calificaciones. Así que por favor manténgase al tanto en Alma del progreso de su niño. El 16 de enero es el día de Martin Luther King, o sea que la escuela está cerrada. El 17 de enero los maestros de la escuela intermedia comienzan a ingresar sus calificaciones para el segundo trimestre. Esto quiere decir que ya después de esa fecha no pueden cambiar nada. O sea que antes de esa fecha, eso no quiere decir que le van a dar calificaciones a esa fecha, sino que empiezan ellos a entregar sus calificaciones a la directiva. Entonces, antes de eso, sí, por favor, asegúrese que su niño de nuevo esté al día con todas sus tareas, sus proyectos, y lo mejor que usted puede hacer es revisar todo cómo va progresando en Alma. Del 17 al 20 de enero es la semana de exalumnos, es que nosotros invitamos a profesionales a que hablen de sus profesiones con los niños. Tenemos una feria universitaria, vienen a visitarnos nuestros exalumnos y tenemos muchas actividades divertidas para los estudiantes para que vayan proyectándose y mirando más hacia el futuro y no solamente lo que están de día a día. The next day is January 18 is the Ames web testing. And again, this is a way for us to keep track of how your child is making progress. It's not something that your child needs to be studying for or preparing for in particular. Is just a way for us to see where your child is, what more supports can we do. But as always, the best way to increase those scores is reading. Hands down, every research that has been done, it has to do with reading to get the students to comprehend better the materials. And I'll talk more about that. So 5th through 8th grade, they follow the regular schedule, Wednesday schedule. Grades 9 and 10, the students should arrive from 8 to 8:30, and they will be dismissed at 11. And grades 11 and 12, students should arrive from 9:30 to 10 and will be dismissed at 12:30. And that's for the Ames web testing on January 18. Now, January 23rd is the 8th grade PSAT and middle school college trips have been canceled. Now, January 24th to 27th, the high school Regents Week. So if your child did not pass the previous Regents, then you received a letter from the student support and College and Career Success team with all the details. And so you should know. But if you click here, you will see when for each subject matter, when is the day that your child will have to take this test. So it's very important for your child to be present again, because this is a requirement to take the Regents. So very important. Okay, otras fechas que se acercan, el 18 de enero está la prueba Ames Web, que es una prueba que hacemos a todos los estudiantes para saber cómo van progresando académicamente. No es algo que ellos tienen que estudiar o material que ellos tienen que estudiar, pero en sí la mejor forma de prepararse, claro está, es que duerman bien, coman bien, estén desayunados bien y lleguen a tiempo. Y todas las investigaciones muestran es que para si quieren mejorar el puntaje, la mejor forma es leer, estar leyendo
todos los días después de la escuela. Así que lo recomendamos mucho que esté leyendo. En cuanto a los horarios, ese día de pruebas, los grados 5 al 8 es horario regular del miércoles. Grados 9 y 10, los estudiantes deben llegar de 8 a 8 y media y salen a las 11. Los grados 11 y 12, los estudiantes deben de llegar de 9 y media a 10 y salen a las 12 y media. El 23 de enero, lo único que cambió del calendario es que no, los estudiantes de octavo grado no van a tomar el PSAT, ni vamos a tener viajes universitarios para la escuela intermedia, así que es horario regular. El 24 al 27 de enero es la semana de regentes, y así que si su niño de secundaria no pasó los exámenes, usted debió haber recibido una carta de el equipo de apoyo estudiantil y de camino a la universidad, diciéndole exactamente que tiene que volver a tomar este examen. Recuerde que esto es un requisito. Y aquí se hace el clic, van a ver la materia que le toca a su niño tomar el examen. O sea que esta es una semana que se toman esos exámenes y quería recalcarle. Okay, next for us is exciting. It's our open house for new enrollments. And so we have our virtual open house January 12th. That's Thursday at 6:30 via Zoom. And if you're recommending other family members or relatives or friends to join our school, please let them know to say your name during the open house because we will enter you into a raffle. You know how much I love raffles. So I would love to, just say thank you for recommending somebody from your community, because it's best always to have somebody you know. And so you feel like you belong already. Tenemos ahora la casa abierta, muy excitante, estamos todos nosotros de tenerla. Es jueves 12 de enero a las 6:30 a través de Zoom. Así que si usted tiene familiares o amigos que quieren unirse a nuestra escuela, por favor, dígale que por favor se una a esta casa abierta en Zoom y le diga ese día, diga su nombre, porque nosotros queremos ponerlo a usted en una rifa. Ustedes saben cómo me encantan las rifas, para que, como agradecimiento por haber recomendado a alguien de la comunidad, porque entre más nosotros nos conocemos, pues es mucho mejor. Así que ya se siente que pertenece. Entonces, les recomiendo que pase la voz a sus amigos que viene esta casa abierta. Okay, great news. This I have mentioned before. For high school, we have Angie Cruz, who's the author of Dominicana. Dominicana is the book that our 10th grade students are currently reading, and she is coming. So high school families are able to join and see her tomorrow at our high school cafeteria. And if you're interested, please RSVP. We want to make sure that we have enough seats for everyone. So we need to know that you're coming. Tenemos unas noticias excitantes. Bueno, les recuerdo que mañana, 5 de enero, la autora de la novela Dominicana viene a nuestra escuela. Y Dominicana es una novela que están leyendo en este momento los estudiantes de 10º grado. Y o sea que es muy excitante que puedan ellos también conocer a la autora, quien nació en la República Dominicana y conoce muy bien en Inwood y Washington Heights. Así que si su familia está tiene niños en high school, pues están invitados. Por favor, escanee el código QR de aquí para que pueda visitarnos, porque queremos asegurarnos de que tengamos suficientes sillas para todos. Así que está usted invitada. Reading challenge continues. So our goal is moved up because we keep moving up. So now it's 150,000 minutes by March, and we are currently at 98,142 minutes. So way to go, keep on reading. Nuestra meta, como la sobrepasamos, que era 75,000 minutos para diciembre, pues la sobrepasamos. Entonces ahora subimos otra meta, ahora está en 150,000 minutos para marzo.
marzo, final de marzo, y ya estamos en 98,142 minutos. Así que sigamos arriba, arriba a leer. Y de nuevo les recuerdo que esta es la mejor manera para subir los puntajes de todos los exámenes, es la lectura. So as always, please submit your reading minutes on our log, jot form 222-0651-377-08050. And I always send a reminder every Sunday so that you can keep on submitting those because it just helps to create the habit. Les recuerdo que esta es la mejor forma de crear el hábito, es estar registrando cuánto tiempo está leyendo y por eso los recomiendo mucho. So if you're saying like, well, I don't know what to read. So Scholastic has sent us books that were the most thought-provoking of 2022. And so I'm sending here, and I'll send you this PowerPoint presentation of all the books for different ages. And so that you can see what your child may be reading and make it like they are 25 plus timeless classic chapter books. They have the 20 books every kid should read before turning 13 and a list of books for ages 13 and up. Si usted dice, bueno, es que mi niño no sé, no le gusta leer, bueno, entonces Scholastic recomienda libros que a lo mejor lo entusiasmen. O los más recomendados del 2022, tengo una lista aquí, también una lista de los 25 libros de capítulos clásicos, que sería bueno que ellos estén familiarizados. También Scholastic recomienda 20 libros que todo niño debería leer antes de cumplir 13 años. Y también tenemos una lista para los niños de 13 años en adelante. Así que les recomiendo, yo le mando esta presentación para que usted haga clic con todos los enlaces. As well as we invite you to, if you haven't done already, to join us for our book club every Monday. So we resume on January 9 from 7 to 7:30. And we're reading 13 Things Strong Kids Do, again, to promote safety and mental health in our school. And this book is great to avoid bullying and giving the children tools as to how to manage difficult situations. So highly recommended. And all they need to do is listen and then reflect at home. We send parents the PowerPoint because this book is only in English, so we send it in Spanish for families who do not speak the language. So la otra cosa es, le recuerdo, tenemos el club de lectura que es para la familia. Lo hacemos todos los lunes. Reanudamos el 9 de enero de 7 a 7 y media. Y este libro que estamos leyendo son 13 cosas que los niños fuertes hacen: pensar en grande, sentirse bien y actuar con valentía. Esto es una iniciativa para darle a los niños más herramientas de cómo manejar situaciones difíciles que pueden llevar al bullying y para evitarlo particularmente, y también para darles más herramientas para que promuevan su salud mental. Entonces es muy importante que se unan y sepan más sobre este libro. Y de nuevo, solo ellos lo tienen que escuchar porque es audiolibro, 7, 7 y media, y nosotros a ustedes le mandamos una presentación a través de WhatsApp, si está conectado, y si quiere que lo conectamos, pues lo conectamos. Por lo que este libro está totalmente en inglés, pero nosotros le mandamos toda la información en español de los puntos principales. So talking about safety, we want to make sure that our culture is safe, supportive, and collaborative. So to that regard, we want to just remind you of things that we are doing in terms of safety. We have conducted 5 evacuation drills and 2 lockdown drills to date. And all students have shown understanding what to do in an emergency, and will continue to conduct drills randomly to make sure that our buildings are safe. Nosotros queremos que nuestra cultura sea segura, con orden, que apoya el orden y es colaborativa. Y para mantener esta cultura, por eso quiero compartirles que ya nosotros hemos realizado 5 simulacros de evacuación, 2 simulacros de encierro hasta la fecha, y todos los estudiantes han demostrado comprensión de qué hacer en caso de emergencia, y continuamos realizando simulacros al azar para garantizar que nuestros edificios estén seguros. So continue with safety.
we did a survey, and thank you to all the parents who participated. This safety survey was for parents, staff, students, and leadership. Everybody was tested, was surveyed. And here are the results. And we found that the leading indicators, we had the highest percentage, 4.1 out of 5 and 4.3 out of 5, all out of 5, says the faculty and staff perceive the school environment as safe and orderly, and the physical operation and technological resources of the school are managed in a way that directly support teachers. Those are the highest numbers. We have high numbers for families. It says students, parents, and the community perceive the school environment as safe and orderly. We had a 3.86. And things that we see as a way to inform more, that it just led me to realize that I need to do more about sharing, is students, parents, and community have formal ways to provide input regarding the optimal functioning of the school. And because of that, I'm making more emphasis on the things that we offer, and I'll talk more about that later. All right, so los resultados de la encuesta, gracias por todas las familias que hicieron esta encuesta de seguridad, y estos son los resultados, ya que nosotros de nuevo queremos que nuestra escuela esté segura, que tenga un ambiente que se sientan apoyados y con orden, y que haya colaboración entre todos. Y entonces estos son los indicadores principales. El puntaje máximo era 5. Sacamos entonces 4.1, dice la facultad y el personal perciben el ambiente escolar como seguro y ordenado. 3.86 a 5 dice, de nuevo, el puntaje máximo es 5, entonces 3.86, los estudiantes, los padres y la comunidad perciben el ambiente escolar como seguro y ordenado. Ahora les muestro otras cosas que también sacaron el puntaje y que quiero enfatizar. El puntaje fue 3.68. Los estudiantes, los padres y la comunidad tienen formas formales de brindar información sobre el funcionamiento óptimo de la escuela. Y por esto quiero enfatizar para el resto del año, colaborar muchos más para que ustedes tengan una forma formal de brindar información sobre el funcionamiento de la escuela. Y la otra cosa que tuvimos alto puntaje, 4.3, fue los recursos fiscales, operativos y tecnológicos de la escuela se gestionan de manera que apoyen directamente a los docentes. Entonces, como ya les dije, nos vamos a enfatizar mucho en cómo usted puede brindar más información sobre el funcionamiento óptimo de la escuela. All right, so how can you help? So continue to give us feedback, continue to complete surveys in a timely manner, continue to actively track your child's progress on ALMA, connect with a member from the family council if you have any suggestions we want to know, and join our affinity groups. And I'll talk more about those affinity groups, which we will be talking more about safety. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Continúe dándonos su opinión, continúe completando las encuestas a tiempo, continúe monitoreando activamente el progreso de su hijo en ALMA, conéctese con un miembro del Consejo de Familia si tiene alguna sugerencia, y únase a nuestro grupo de afinidades. Y les voy a hablar más sobre estos grupos para que es ahí donde podemos tener más intercambio de cómo mejor ayudar a su familia para recibir más información. Y empezamos hoy con el 8º grado. So we start today with those affinity groups, 8th grade at 12:30. So I'm going to speed up a little bit. So as we want to make sure that we have that. Y empezamos hoy con 8º grado, así que voy a empezar más rápido porque ya casi me viene la información. So we have affinity groups for every grade, but we also remind you that we, for middle school, we have certain days as you saw in the calendar, but also for, you know, and we have those, the calendar is posted on our website, so you can have all the affinity groups for when we are meeting, as well as all the other workshops that we offer that are related to Title I, which things that you voted. Como ustedes ven ahí en nuestra página web, está en el calendario, en parte de eventos, todo lo que están cuando le toca al grupo de suyo
y también están todos los demás eventos que vienen y reuniones de título 1 que fueron las que ustedes votaron. So the other way that you that you provide feedback is through our coffee hour, which is this Friday. We have every Friday of every month at 8 o'clock. And this time you're going to meet with a middle school academic intervention services team. And they are the direct team that whenever, like the deans, support, social workers. And so we want to make sure that you can connect with us that day, Friday at 8 a.m. in person or via Zoom. La otra forma de conectarse con nosotros y brindar su opinión es en el cafecito, que lo hacemos el primer viernes de cada mes y lo puede hacer en persona o por Zoom. Y va usted a conocer a nuestro equipo de servicios de intervención académica de la escuela intermedia, que incluye los directores de disciplina y de apoyo escolar, incluyendo los trabajadores sociales. Also for safety, I want to talk to you about if your child is in PSW, remind you that if your child is not attending or something happens with the schedule, please talk to them directly because PSW is separate from our school. Do not tell a teacher because the teacher will not be able to pass on that information to PSW. So please talk to them directly or call the main office. The main office will be able to connect, but don't reach out to the teachers. Otherwise, it's not going to pass on the information. So it's not going to be as effective. También para seguridad es muy importante que si su niño no va a ir a PSW o algo tiene usted con el horario con PSW, no le informe esto a la maestra a través de Class Dojo, porque la maestra en sí no trabaja para PSW, es una entidad separada después de la escuela y lo mejor es que usted se comunique directamente con PSW, el programa después de la escuela de 5 octavo grado, y aquí por eso les doy el teléfono y el correo electrónico, o si no, también puede comunicarse con la oficina principal porque ellos pueden pasar el mensaje. La maestro no va a poder tener el tiempo ni ellos tienen ninguna conexión con ese programa y se va a perder la información. The other thing is snow days. We have allocated one snow day in our calendar, which would not be a school day for students. And for the remaining snow days, we will provide remote asynchronous instruction. Hemos asignado un día de nieve en nuestro calendario que no sería un día escolar para los estudiantes, pero los demás días de nieve sí los tenemos, claro, no se sabe, vas a tener instrucción asíncrona remota para los estudiantes. Entonces, para que estén pendientes que ellos van a seguir teniendo clase. In terms of COVID, please continue to monitor your child's health for any potential symptoms of COVID, flu, and RSV. And please go to our website where we have all the forms. And here, like I said, you have the forms for test results. And also, if you need a pupil verification letter, remember this is where you find the forms. En cuanto si su niño tiene COVID, por favor, o si está enfermito, recuerde que están subiendo los influencia y otros virus, así que por favor comunique con nosotros si su niño está enfermito, llenando este formulario que está en nuestra página web en familias formularios y recuerde que aquí en este formulario que nos comparte si su niño tiene el virus y también aquí en este formulario puede encontrar la carta de los cupones o cualquier carta que necesita verificación del pupilo que está en nuestra escuela. Les recuerdo de eso para su conveniencia. We also want to check in with you that on February 15, we have a big event. It's a Winter of Soul, where we celebrate Black History Month, and we would love for you to participate in our planning committee. We have lots of ideas, but we want to include you in the planning committee because we want to make it as fun and exciting for all. Por favor, escanee el código QR aquí para ser parte de nuestro grupo de planificación para celebrar el mes de la historia negra y que va a ser el 15 de febrero y tenemos muchos eventos para celebrar este día con actividades, ferias, música, muchas cosas, pero necesitamos de su ayuda para planificarlo. Por favor, si su herencia es africana, por favor, únase a nosotros
para, sí, celebrar. Okay, just a reminder, Advocacy Day, change the date to February 14. Les recuerdo, el 14 de febrero es el día que cambiaron para ir a Albany a abogar por los escuelas charters. Y por favor, continúe uniéndose a nuestro programa a través de YouTube, a seguirnos y suscribiéndose en nuestro canal. Recuerde que aquí tenemos todos los información. Si necesita volver a ver este video, pues entonces está aquí. So just a reminder to follow us on YouTube so that every time we post, you can just click on subscribe, suscríbete en la campanita para seguirnos en YouTube. All right, so that concludes our bulletin, but if you are in 8th grade, please stay with us as we will have our affinity group for 8th grade.